Bueno, amados hermanos, muy buenas noches para ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Es para mí un privilegio, un placer, un deleite estar nuevamente aquí conectada por este medio con ustedes, pudiendo llevar un mensaje, pudiendo transmitir un mensaje, pudiendo transmitir la palabra del Señor, pero también pudiendo compartir con ustedes este tiempo en el que ustedes desde sus casas hasta ahora compartiendo en familia y nosotros acá podemos tener un tiempo para ponernos de acuerdo a pesar de la distancia, pero aprovechando estos medios podemos ponernos de acuerdo para adorar, exaltar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Deseo sobre tu vida, tú que me estás escuchando, que la gracia, el favor, la misericordia de nuestro Dios Altísimo esté permanentemente contigo, con tu vida, con los tuyos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor permita que todo lo que tú emprendas prospere, que todo lo que toque tu mano prospere, permita que toda obra de tu mano, todo deseo, todo anhelo de tu corazón sea concedido por nuestro Dios Altísimo. Y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Les bendigo y les envío a todos ustedes un fuerte y caluroso abrazo. Así que quiero invitarlos en esta hora a que adoremos unos minutos a nuestro Dios y exaltemos su bondad, exaltemos su fidelidad. Dígale al Señor, Señor, tú eres bueno. Dígale al Señor, Señor, tú eres bueno. Señor, todo lo que tengo proviene de ti. Tú eres quien nos ha bendecido, sí. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Dígale, hubiera desmayado, Señor, si no supiese que veré tu bondad permanentemente. Dígale, hubiera desmayado si tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu favor no me hubieran sostenido, Dios, en cada prueba, en cada obstáculo, en cada tentación, en cada circunstancia. Si no hubiera visto tu bondad, si no hubiera experimentado tu amor, tu paternidad, Padre, tú como Padre eres absoluto, Señor. Ninguno de nosotros, tus hijos, te podemos reclamar a ti algo. Nadie puede venir delante de ti y decirte a ti que tú le debes algo, que tú estás en deuda con esa persona. Ninguno de nosotros podemos hacer eso, Señor. Más bien, nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos en deuda contigo, Señor. Si no hubiera visto tu bondad. Y confiamos siempre en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna, Señor. Tú nos guardas en perfecta paz porque confiamos en ti. Todos los que nos concentramos nuestra mente, perseveramos en nuestros pensamientos en ti, tú nos guardas en completa paz, Señor. Nosotros estamos rodeados por las murallas de tu salvación, Dios. Si no hubiera visto tu bondad. Dígale al Señor, tú eres bueno. Bueno eres. Bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres. Bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Dígale, Señor, tú eres bueno, Padre, tú eres bueno, tú a nosotros, Dios mío, nos has guardado con tu bondad, con tu amor, con tu misericordia, tú has hecho lo que es justo. Señor, tú eres el único Dios a quien adoramos. Tú nos has concedido la paz, Señor. En realidad todo lo que hemos logrado viene de ti, Señor.
Tú nos engrandeciste al salvarnos. Tú nos diste honra, honor al hacernos tus hijos. Tú extendiste nuestras fronteras y hoy nosotros te damos la gloria, Señor. En nuestra angustia te buscamos a ti, clamamos a ti y tú nos respondiste, Señor. Estaremos siempre, eternamente agradecidos contigo, Rey de bondad, Rey de gracia, Rey de misericordia. Estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Aleluya, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, porque para siempre es tu misericordia, Dios eterno. Y hoy traigo un tema muy especial, algo que nosotros todo el tiempo estamos experimentando, y es la tentación. Todo el tiempo estamos experimentando nosotros el tema de la tentación. Y este mensaje se titula Superada la tentación, vencido el pecado. Aleluya. Cuando superamos la tentación, podemos decir entonces que hemos vencido al pecado. Y yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 12. El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 2. Y el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 12 dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. ¿Cuándo es que es afortunado? Cuando mantiene la fe al ser tentado. Eso significa que cuando nosotros experimentamos pruebas, tentaciones, ¿qué es lo que viene a desestabilizarse? ¿Qué es lo que viene a afectarse? Pues nuestra fe. Pero la Escritura está diciendo: afortunado, bendecido, bienaventurado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque Dios le dará un premio. Cuando pase la prueba, recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquellos que perseveramos para luchar contra la tentación, que perseveramos para no caer en la tentación, que perseveramos para no caer en el pecado, pues nos está aguardando un premio gigantesco, un premio glorioso, un premio que ya realmente hemos recibido por anticipado, porque hoy ya la disfrutamos, y es la vida eterna que Dios nos ha prometido, porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe que le amamos. Así que en esta hora nosotros tenemos que ser conscientes de que así como Adán y Eva, así como a ellos la tentación se nos presenta, o el pecado, la tentación presenta el pecado como un fruto inofensivo y codiciable. Generalmente cuando se habla de tentación no se habla de cosas que nos desagraden, porque entonces no sería tentación. Cuando se habla de tentación se habla de cosas que resultan como agradables a la vista, resultan como agradables, satisfactorias a la carne, pero que nos van a llevar a un final de muerte. Una vez que caemos en la tentación y cometemos el pecado, este pecado nos lleva a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual implica separación de Dios, y también nos arrebata la vida eterna, nos lleva más bien a condenación eterna. Sin embargo, a través de Cristo Jesús, todo esto, la tentación, todo esto, el pecado ha sido vencido, ha sido quebrado por Dios en la carne de Jesús. Y nosotros, a través de Cristo, podemos tener la victoria sobre la tentación y vencer el pecado, porque recuerda que superada la tentación, vencido el pecado. Y tentación en términos generales es la incentivación para hacer algo malo. Vuelvo y te repito, la tentación nunca será proponerte algo que a ti te desagrade, algo que tú consideres que no es bueno, algo que tú consideres que no te llama la atención. La tentación siempre te inducirá a hacer algo que aparentemente es agradable. ¿Y quién es el tentador? Satanás es el tentador. Y la tentación puede tener como fin la destrucción de una persona mediante el pecado, pero también la destrucción de una familia, la destrucción de un pueblo, la destrucción de una iglesia, la destrucción de una nación, porque el pecado conduce a la muerte y, vuelvo y te repito, a la separación eterna de Dios. Y este es el propósito del enemigo, siempre será el propósito del enemigo. Realmente cuando caemos en la tentación, ¿quién está ganando? Pues el diablo. Así que el origen de la tentación se atribuye a la naturaleza humana caída. Es por la naturaleza humana caída que Satanás puede venir y tentarnos. Pero pecado indica acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Cada que tú y yo hacemos algo que va en contra de Dios, que va en contra de su palabra, cada que tú y yo infringimos consciente o inconscientemente la palabra de Dios, estamos pecando. Y pecado también es dejar de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ceder ante el poder del mal.
El pecado es la raíz de todos los males. El pecado es la raíz de todos los problemas de la humanidad. Y el pecado es una actitud de rebelión contra Dios, de abierta y franca rebelión contra Dios. Y es todo aquello que se hace en contra de la ley de Dios. Y vuelvo a tener, repito, el pecado, el origen del pecado está en la naturaleza rebelde de la humanidad. Y aunque existe el pecado original, ese que cometieron allá Adán y Eva, ¿cierto? Desde el huerto, desde que se creó la raza humana, ese que heredamos de Adán, cada persona es ciertamente responsable de elegir pecar o no. Sí, una cosa es el pecado que heredamos de Adán y Eva, pero otra cosa es el pecado que tú y yo voluntariamente cometemos. Como cuando sabemos que mentir es pecado y mentimos, como cuando sabemos que robar es malo y de pronto nos quedamos con lo ajeno. En fin, Dios venció la naturaleza pecaminosa del hombre y al pecado en la cruz del Calvario a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios por Jesucristo. Así que tú y yo, ustedes que me están escuchando, nosotros hoy no tenemos por qué vivir esclavos del pecado porque Jesucristo nos liberó. Debemos aprender a superar entonces la tentación para poder vencer el pecado, porque el pecado, aunque se presenta atractivo, el pecado solo trae destrucción, solo trae muerte y separación de Dios. Es lo único que trae el pecado. El pecado no trae nada bueno. De pronto se podrá disfrutar momentáneamente de un placer pasajero, pero cuando ese placer pasajero, cuando ese momento pasa, lo que queda es muerte, lo que queda es destrucción. Así que vamos a aprender en esta hora cómo superar la tentación y vencer el pecado a través de la Escritura, porque recuerda que superada la tentación, vencido el pecado, aleluya. Y la tentación no viene de Dios. Es lo primero que tú y yo tenemos que tener claro, que la tentación jamás vendrá de Dios. Y eso está en Santiago 1, los versículos 13 al 15. En la carta de Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 al 15, dice: y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Nunca la tentación va a venir de Dios. A que pronto a un hombre tiene debilidad por las mujeres y pasó una mujer 90, 60, 90 y, ay, es que el Señor me la mandó. No, eso nunca vendrá de Dios. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, dice el versículo 13 de Santiago 1. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Y como Él nunca es tentado a hacer el mal, como Él no experimenta el tema de la tentación, pues entonces Él no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. La Reina Valera dice de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia no es otra cosa más que los malos deseos que viven en la naturaleza pecaminosa, los cuales esos malos deseos nos seducen y nos arrastran. Mire de dónde viene ¿qué es lo que puede permitir que Satanás nos tiente? Los malos deseos que están en nuestro interior, que nos seducen y nos arrastran. Cuando nos dejamos llevar por esos deseos, pues somos arrastrados a hacer el mal. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, o sea que aquí nos está diciendo la Escritura que él tiene como una etapa de desarrollo y empieza pequeño, empieza con un pensamiento, empieza con un deseo, empieza con una actitud, como con una intención, luego ya viene la determinación y ahí el pecado creció, y cuando se le deja crecer y se consuma el pecado, da a luz la muerte. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Es de esos deseos que nacen los actos pecaminosos. Así que no se dejen engañar, dice el versículo 16. No se dejen engañar. La tentación no es pecado. No es pecado que en determinado momento tú te sientas atraído hacia algo que tú sabes que no es, que no te es lícito hacer, que no te es lícito practicar, porque vuelvo y te repito, son los deseos que están en tu interior, aquellos que Satanás puede usar para tentarte, para seducirte, para atraerte, pero el pecado es ceder a la tentación. Cuando tú sabes que a eso a lo que te está induciendo la carne, eso que te está trayendo, va en contra de Dios, va en contra de su ley, va a ofender a Dios, y no solamente ofender a Dios, sino que vas a dañar a tu familia, vas a dañar a tus amigos, tus conocidos, los tuyos. Tú sabes que vas a hacer mal, tú sabes que vas a hacer daño, y te dejas arrastrar por esa tentación, cedes a la tentación, entonces es allí cuando pecas.
El Señor Jesús dijo que albergar la idea de cometer adulterio en la mente es lo mismo que haberlo concretado. O sea, cuando una persona empieza a mirar a una mujer ajena o a un hombre ajeno y empieza a codiciarlo y empieza en su mente a hacerse películas de lo que podría hacer con esa persona, ahí está acariciando el pecado, ahí lo está consintiendo, ahí lo está saboreando. Lo único que falta es concretarlo, pero ya, ahí empezó la raíz, ahí estás ya. Es como haberlo concretado. Santiago utiliza la metáfora de una mujer que da luz para describir el cuadro de la tentación. Dice, voy a volver a leer el versículo, dice, cuando se le deja crecer da a luz la muerte. Dice este versículo. Vamos a ver qué dice la Reina Valera contemporánea. Los versículos 13 al 15. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, Santiago está utilizando la metáfora de una mujer que da luz para describir el cuadro de la tentación. Una vez que una persona ha sido atraída por su propio deseo, este concibe y da a luz el pecado, y este a su vez acarrea muerte. Vuelvo y pongo el ejemplo de la persona que está contemplando en su mente la idea de tener una relación con una mujer casada, un hombre casado, o esa persona es casada, una mujer, un hombre, y está mirando a otra persona con pensamientos de seducción. Entonces, lo que sigue después de esos pensamientos es proponer el acto. Ya una vez propuesto el acto, cuando el acto de adulterio, cuando el acto de fornicación se concreta, ahí es cuando está diciendo que concibió, el pecado concibió y dio a luz. ¿Y qué es lo que da luz? La muerte. Eso es lo que da luz el pecado, la muerte. Dios desea que soportemos la tentación y lo glorifiquemos en nuestro cuerpo. Eso está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 nos dice... 1 Corintios 10:13 nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que Dios es consciente de que nosotros hemos de enfrentar tentaciones, de que nosotros hemos de enfrentar ese tipo de conflictos. Pero, vuelvo y le repito, no es el que nos tienta, pero tampoco cuando el tentador viene a tentarnos, Él permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y cuando estamos experimentando ese periodo de prueba, de tentación, entonces Él nos muestra la salida, Él nos da la capacidad de resistir. Él no permitirá en nuestra vida pruebas que nosotros no podamos ni soportar ni superar. Dios no desea que sus hijos sean atrapados por el mal, sino que venzan el mal con el bien. Eso está en Romanos 12:21. Que debemos vencer el mal con el bien que nosotros practicamos. Debemos practicar el bien, debemos concentrar. Por eso Filipenses dice, concentren sus pensamientos, enfoquen su mente en todo lo que es noble, puro, honesto, de buen nombre, en lo que hay virtud, en lo referente a la piedad. Ahora, entendiendo que el pecado no viene de Dios y entendiendo que el pecado viene para destruirnos, entonces, ¿cómo vencemos la tentación para superar el pecado? Eso está en Romanos 8, versículos 3 al 4. El libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 3 al 4 nos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, aleluya, nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo, dice Pablo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, aleluya, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dios en el cuerpo de Cristo declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya. Entendiendo que el pecado ha sido condenado por Dios a través de Jesucristo, cuando el pecado viene y nos tienta, ataca nuestra naturaleza débil. Por eso nosotros debemos caminar
conectados de la mano de Dios, porque nosotros generalmente la naturaleza humana es débil, y si no tenemos el poder de Dios, si no tenemos el poder del Espíritu Santo operando en nosotros para venir y ayudarnos a resistir la prueba, ayudarnos a resistir la tentación, entonces de pronto seremos vencidos. Y en esa condición es que la ley nos condena, porque aquello en lo que somos débiles y que no podemos evitar es en lo que el pecado más nos tienta. Nosotros no podemos ir a decir, la ley es la ley, pero, ay, es que yo soy débil, es que, ay, Dios me tiene que entender porque yo soy débil, ay, es que en esa área yo caigo muy fácilmente. No, porque Dios nos está dando armas, Dios nos está advirtiendo, no te dejes tentar, no te dejes seducir, ven y deja que el Espíritu de Dios te gobierne, ven y deja que el Espíritu de Dios controle incluso tu carne, esa naturaleza pecaminosa que es más, fue quebrada por Cristo para que el pecado en tu vida perdiera su poder, porque Jesús vino al mundo a vivir en condición de hombre, porque Él fue 100% hombre. De hecho, la muerte de Jesucristo en la cruz, cuando le atravesaron con la lanza, que su corazón explotó y que salió sangre y agua, es una evidencia palpable de que Él fue hombre, que como hombre murió, y Él siendo Dios se hizo hombre, porque como Dios no podía experimentar la muerte a favor tuyo, a favor mío, pero como hombre sí, y Él, siendo hombre, murió, ¿cierto? Y en esa condición, a pesar de haber nacido santo, tuvo una carne como la de nosotros. Pero Él no fue pecado, Él nunca pecó, Él nunca se dio ante la tentación, por eso pudo llegar y consumar la salvación. Y entendiendo también que en nuestra nueva vida en Cristo, en nuestra unión con Cristo, nosotros hemos muerto al pecado, está escrito en la palabra. En Romanos 6, la carta a los Romanos, el capítulo 6, los versículos 2 al 4, dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?, pregunta el apóstol Pablo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Aleluya, ahora nosotros a causa de Cristo podemos vivir una nueva vida. Aleluya, ¿cuántos pueden decir alabado sea el Señor, glorificado el nombre de nuestro Dios? Así que nosotros, Dios nos entregó una nueva vida con la capacidad de ya no ceder al pecado, con la capacidad de ya no dejarnos llevar por la tentación, con la capacidad de ya no dejarnos arrastrar por los malos deseos que todavía quieren gobernar la naturaleza pecaminosa. Pero ¿tú de quién te vas a dejar gobernar? ¿Del Espíritu de Dios para que tu espíritu se eleve por encima de tu carne, o de la naturaleza carnal y pecaminosa que se deja arrastrar y seducir por la tentación? Y una vez arrastrada y seducida por la tentación, da luz el pecado, y cuando da luz el pecado concibe la muerte en tu vida, la muerte espiritual, la muerte de los planes y propósitos de Dios, la perdición eterna, se pierde la salvación eterna. Pero también el pecado te puede separar de tu familia, el pecado te puede separar, el pecado te puede llevar a una condición tremenda. Ahora, una vez superando la tentación y venciendo el pecado, ¿cómo permanecemos en la libertad que Cristo ganó para nosotros? Romanos 8, 1 al 2 dice: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La primera condición para permanecer en la libertad es estar unidos a Cristo Jesús. Y dice: los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estar unidos a Cristo Jesús, no alimentar la naturaleza carnal, sino alimentar la vida espiritual. Dice: y ahora, porque estamos unidos a Cristo Jesús, dice el versículo 2, porque le pertenecemos a Él, porque estamos unidos a Cristo Jesús y le pertenecemos a Él, la ley y el poder del Espíritu que da vida, del Espíritu Santo, nos ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, que en nuestra unión con Cristo, el Espíritu de Dios es quien nos libera del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo permanecer en la libertad que Cristo ganó para nosotros? A través del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu, la vida que al Espíritu le agrada, permitiéndole a Él que nos controle, que nos guíe. El versículo 5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agrada al Espíritu. Entonces,
el Romanos 8:2 en la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual, dice que entonces ahora nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos controle y nos dé vida. Deja que el Espíritu de Dios te controle, deja que el Espíritu de Dios te dirija, deja que el Espíritu de Dios gobierne sobre las tentaciones, sobre los pecados, sobre esas cosas que experimentas día a día, permitiendo que Él nos ayude a morir a las obras de la carne y dirija nuestra vida, porque el versículo 12 y 14 de Romanos 8 dice: por tanto, ya no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No hay nada que nos pueda obligar a ceder a la tentación a la que nos induce la carne. Pues, si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa, ciertamente morirán. Es la advertencia que nos da el Señor a través del apóstol Pablo. Pero sí, en contraste con el obedecer la naturaleza pecaminosa, si obedecen al Espíritu de Dios, si se dejan gobernar y transformar por el poder del Espíritu Santo y hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y aquí hay una noticia para todos nosotros. Es mediante el poder del Espíritu Santo que podemos vencer las acciones de la carne. No estamos solos en esta batalla, aleluya. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aleluya. Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos controle. Debemos entregar nuestra vida al señorío de Cristo, porque es en unión con Cristo y bajo la dirección de su Espíritu Santo como permanecemos en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Cuando yo enfrento la tentación, yo lo que hago es inclinar mi rostro. Si tengo que arrodillarme, me arrodillo y le digo: Espíritu Santo, ayúdame. Yo necesito tu poder para levantarme por encima de esto que me está seduciendo, que me está tentando. Y viene el poder del Espíritu Santo porque Él es fiel. Es que tú no vas a clamar a Él, Él te va a dejar ahí a merced de la tentación para que la tentación te venza. Si tú genuinamente, si tú con tu corazón de verdad le clamas a Él, Él vendrá en tu ayuda, Él levantará su poder a tu favor, Él te levantará por encima de la carne para que puedas decirle a la tentación no, y superada la tentación, vencido el pecado. Así que permite que el Espíritu de Dios te controle. Permite que el Espíritu de Dios te dirija. Camina unido a Cristo, porque Cristo venció el pecado. Cristo venció la naturaleza pecaminosa. Cristo venció la tentación. Aleluya, gloria a Dios por Jesucristo. ¿Y dónde está Cristo? Pues que yo sepa, Cristo está en tu corazón, Cristo está en mi corazón. Somos templo del Espíritu Santo, somos uno con Cristo. Y no hay nada que estando unidos a Cristo por el poder del Espíritu Santo no podamos superar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no vivas esclavo de los deseos, ya no estás obligado a obedecer a tu carne. No vivas esclavo de la carne, no vivas esclavo del pecado, no te dejes llevar por la tentación. Resístela porque el poder de Dios está a tu favor. Resístela porque hay un premio esperando y es la corona de vida, la vida eterna que Dios ha prometido a todos aquellos que, superando la prueba, vencido el pecado, le aman. Aleluya. Y acepta la obra de la cruz y se libre en Cristo Jesús para vivir la vida que agrada a Dios. Una vida de obediencia y respeto a sus mandatos y a su palabra. Y cuando hayas superado la prueba, recibirás como recompensa la corona de vida, la vida eterna, que de hecho ahora disfrutamos, porque cuando el Evangelio de Juan habla de que a través de Cristo recibimos la vida eterna, no está hablando de la vida eterna que recibiremos a futuro, sino de la vida eterna que ya disfrutamos ahora, ya la disfrutamos en nuestra unión con Cristo, al ser hijos de Dios, al ser Dios nuestro Padre, al pertenecer al reino de los cielos, al ser parte de la familia de Dios, al ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el anticipo de esa vida eterna que un día ya se ha de consumar. Amados, les amo, así que inclina tu rostro, allí vamos a orar para despedir este tiempo. Aleluya. Y entonces dile al Señor: qué bueno eres tú, Dios, qué bueno eres. Realmente hubiésemos desmayado si tú por tu bondad no hubieses enviado a Cristo y en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo, quebrar el poder del pecado, para que, superado el poder del pecado sobre nuestra vida, podamos vencer la tentación, podamos vencer sobre la prueba, podamos vencer sobre el obstáculo. Gracias, porque el tentador, que es Satanás, no es más fuerte que tu Dios eterno, porque tu palabra dice que más poderoso es el Espíritu que vive en nosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu que vive en nosotros no es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, quien con su
su poder, con su glorioso poder, nos ayuda a nosotros a morir a las obras de la carne. Dios mío, viene y vence esa naturaleza carnal y pecaminosa. Gracias, porque en el cuerpo de Cristo esta naturaleza carnal fue quebrada, porque el cuerpo del pecado perdió su poder. Aquello que el pecado usaba para tentarnos, perdió su poder en nuestra vida. Y ahora en nuestra unión con Cristo, es el Espíritu de Dios que nos controla, nos dirige, nos gobierna y nos da vida. Aleluya. Padre, tú eres bueno y nosotros tus hijos te bendecimos. Nosotros tus hijos te exaltamos, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Padre, tú eres bueno, mi amor, aleluya. Aleluya, tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias por tu eterna misericordia. Gracias, gracias. Vamos, alguien puede decirle gracias a Dios. Alguien puede decir, soy libre de la tentación. Puedo superar la tentación para vencer el pecado. Aleluya, soy libre, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la naturaleza pecaminosa, ahora soy esclavo de Cristo, ahora soy esclavo del Espíritu de Dios y el estar en unión con Cristo y con su Espíritu Santo me lleva a vida y a vida eterna. Amén, aleluya, yo los bendigo, declaro la gracia, el poder de Dios a favor de ustedes, ayudándolos a superar toda tentación, todo pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos estamos viendo por este mes. Que el Señor continúe bendiciendo.